Sanadora. En este canal hablamos de tópicos de sanación y de inteligencia emocional y de cómo podemos utilizarlos en nuestro día a día para crear una vida más abundante y plena. El tópico de hoy es la integridad y vamos a hablar de cómo yo defino la integridad, dar algunos ejemplos de lo que para mí significa integridad y cómo la veo en la vida cotidiana, y también cómo podemos desarrollar la capacidad de saber cuando nosotros estamos actuando en integridad con nosotros mismos. Para comenzar, mi definición de la integridad es cuando nuestras acciones están en alineamiento o de acuerdo con quiénes somos y dónde estamos en este momento preciso de nuestra jornada. La razón por la que lo defino de esa manera es porque integridad para mí no es un punto fijo. Porque dónde nosotros estamos, quiénes somos en cualquier momento o dónde estamos en nuestra jornada, cambia verdaderamente casi a diario. En general es una jornada, o sea, es un camino, una trayectoria. O sea que según vamos evolucionando, vamos cambiando y lo que tal vez estaba en integridad para mí en el día de hoy, no está en integridad para mí en el día de mañana. Un ejemplo que puedo dar de eso es, por ejemplo, tengo un amigo que se crió también en Puerto Rico, no conmigo, pero es como yo se crió en Puerto Rico. Para todas estas personas que están viendo el video, que se han criado en el Caribe, también en Latinoamérica, pero especialmente en el Caribe, la cultura de nosotros tiende a ser una cultura basada, nuestra comida tiende a ser basada específicamente en carnes, o sea, carne de cerdo, carne de res, etc. Así que casi todo el mundo que yo conozco que se crió en Puerto Rico tiende a ser una persona carnívora porque eso es simplemente parte de nuestra cultura. Podríamos decir que para él y para mí, durante todo nuestro crecimiento y la mayor parte de nuestra adultez, comer carne estaba en integridad con quien éramos en ese momento. Esta persona en particular se convirtió en vegetariano porque para él, según en el desarrollo de su jornada espiritual, decidió, basado en sus nuevas creencias, que no quería seguir comiendo carne. Eso no implica que cuando él era carnívoro no estaba en integridad. De hecho, estaba completo y totalmente en integridad en ese momento porque ese era el momento, en ese momento de su vida, esa era su creencia. Eso era lo que él conocía. Eventualmente, según fue evolucionando, decidió que simplemente para él comer carne no era algo que estaba en alineamiento con quién él es esa persona hoy en día. Y entonces dejó de comer carne, se convirtió totalmente vegetariano y eso también está en integridad, porque es una decisión consciente que él tomó en ese momento basado en dónde está en su jornada y en su vida en ese momento en particular. Espero que eso les haya hecho sentido. También otra cosa que quiero también aclarar es que la mayoría de las personas tienden a pensar, o muchas personas diría yo, tienden a pensar que la integridad se basa en la moralidad o se basa en lo que está bien o lo que está mal. Y para mí eso no es integridad en lo más mínimo. De hecho, mi perspectiva en cuanto a la moralidad, y no voy a abundar mucho en este tema porque ese no es el tópico de este video, pero mi perspectiva de la moralidad es que la moralidad es algo que es relativo. Y entiendo que eso tal vez puede crear un poco de dificultad para algunas personas comprender, pero la moralidad y lo que está bien o está mal, la razón por la que yo pienso que es relativo es porque está mayormente basado no solamente en tus creencias personales o en quién tú eres, pero se basa mucho en el medio ambiente en el que te criaste. Por ejemplo, tu cultura, tu religión, cómo te crió tu familia. Por ejemplo, lo que para unas personas que se criaron bajo la religión católica es algo que se considera que es algo malo, para otras personas que se criaron en la religión, por ejemplo, islámica, judía, etc., es algo que no es algo negativo, que no es algo malo. Y tendemos a utilizar el término de moralidad para referirnos a algo que no es global, para algo que no es universal, porque pensamos que la moralidad es universal, pero verdaderamente no lo es. Si pensamos en algo que tal vez es lo mismo para casi todas las religiones, por ejemplo, el matar a alguien es algo que se considera mal, obviamente. Nadie quiere matar a otra persona. No, bueno, la mayoría de nosotros no queremos matar a otra persona,
no es algo que consideramos moral. Pero si lo vemos desde la perspectiva de qué pasa si tú estás en tu casa y alguien entra a tu casa a matarte a ti, y en lugar de ellos matarte a ti, tú matas a esa persona. Si lo vemos de esa manera, la versión de moralidad es algo relativo, porque mataste a otra persona, pero la razón por la que lo hiciste es porque fue en defensa propia. Y si tú no los matabas a ellos, te iban a matar a ti. Esa es la razón por la que yo creo que es importante que entendamos que, esa es la razón por la que yo creo que para mí la moralidad es algo que es bien relativo, porque está basado en nuestras creencias culturales, en nuestras creencias religiosas, en cómo nos crió nuestra familia, y también muchas veces se basa en la situación en la que nos encontramos. Y quiero separar la idea de integridad de la moralidad, porque para mí una cosa no tiene nada que ver con la otra. Como dije anteriormente, para mí la integridad se basa en estar en alineamiento con quienes somos en este momento y dónde estamos en nuestra jornada en este momento preciso. La vida hoy en día es bien complicada y en mi experiencia personal es bien rara la vez que yo encuentro que la contestación a una pregunta, especialmente si la pregunta es una existencial, que la contestación es sí o no, correcto o incorrecto, blanco o negro, bueno o malo. Lo que más comúnmente encuentro es que la contestación tiende a ser uno en una lista de tonos grises que hay entre medio. Por eso yo creo que es más efectivo y más útil basar nuestras decisiones, tomar decisiones conscientes en alineamiento con quién somos y cómo nos sentimos o dónde estamos en ese momento en particular en nuestra jornada. De hecho, eso es lo que yo defino como integridad. Eso es lo que es integridad para mí. Lo que sí hay que aclarar es que para poder llegar a ese momento, para poder tomar estas decisiones que son conscientes y en alineamiento con quién tú eres como persona, es importante que hagas tu propio trabajo. Obviamente, tenemos muchos traumas, todos tenemos muchos traumas, tenemos miedos, etc. Y es bien importante que hagamos nuestro trabajo para poder definir y comprender, entender, conocer lo que está pasando en nuestro subconsciente y cómo todos esos traumas, creencias, heridas subconscientes están afectando nuestras decisiones y nuestro comportamiento. De hecho, yo creé un programa, que es un programa corto, de cómo comenzar a estudiar nuestro propio subconsciente y cómo empezar a conectarnos con nuestro propio subconsciente y a conocer nuestro propio subconsciente. Si quieren más información acerca de eso, la pueden buscar en mi sitio de web. Voy a poner el enlace en la descripción. Pero yo creo que es bien importante que estemos conscientes de nuestro subconsciente, o sea, de todas las cosas que nos motivan, que están bajo la superficie, porque es bien difícil conocernos a nosotros mismos y saber lo que está en integridad para nosotros mismos si no entendemos las motivaciones subconscientes que nos están guiando o que están guiando nuestra conducta. Según nos vamos familiarizando con nuestros patrones subconscientes, nuestras estrategias, nuestras motivaciones, etc., se nos va a comenzar a hacer muchísimo más fácil entender y conocer qué está en integridad para nosotros y cómo se siente estar en integridad en nuestro cuerpo. Las sensaciones que se crean en nuestro cuerpo. Y estoy hablando, de hecho, sensaciones físicas. Por ejemplo, para mí en particular tiende a ser que cuando estoy en un momento de integridad o estoy tomando una decisión que está en integridad con quien yo soy o donde estoy en este momento, se siente calmado, o sea, se siente tranquilo, bastante neutral, se siente a veces expansivo, no como una contracción, sino como una expansión. No se siente esa ansiedad o ese miedo de cuando estamos tomando una decisión basada en miedo o en trauma. Y de nuevo, es importante, para llegar a eso es un camino, no es una jornada. Para llegar a eso hay que hacer su propio trabajo, comenzar, poder desarrollarte, tratar de conocer cuáles son tus patrones y tus estrategias subconscientes, etc. Pero es algo que podemos hacer. De hecho, lo que les puede ser útil fuera del programa que mencioné anteriormente, también en este mismo canal tengo otro video que es un video de intuición. Y en muchas de las cosas que menciono que les pueden ser útiles para desarrollar su intuición son las mismas que les pueden ser útiles
para llegar a conocer su propia integridad, llegar a conocer cuando estás tomando una decisión que es basada en tu integridad contigo mismo. Bueno, espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y si quieren saber o conocer más acerca de mí o de mis servicios, de mi trabajo, pueden ir a mi sitio de web. Voy a poner el enlace aquí en la descripción del video. Y de hecho ahí también en mi website también van a ver la información acerca del programa, etc. Y como siempre, hasta la próxima. Namaste.